Este era su hogar. ¿Cómo se atrevían? Elodie, ex enfermera de urgencias, había vivido tranquilamente durante casi 2 años en una vieja furgoneta aparcada en un pequeño terreno con vistas al lago de Annecy. Este lugar tranquilo, rodeado por los reflejos plateados del agua y las montañas aún nevadas a lo lejos, se había convertido en su refugio, su oasis de paz. Pero entonces, una mañana, las autoridades le ordenaron que se marchara. No había otra opción, no había tregua, no tenía a dónde ir. Pero al día siguiente, un reluciente Rolls Royce rugió por el polvoriento camino de tierra. Una figura respetable salió y le dio una noticia que cambiaría la vida de Elodie. Hola a todos, bienvenidos a Chilger. Quiero compartir esta historia con ustedes. Otra mañana tranquila amaneció en la orilla del lago. Elodie estaba sentada en una silla plegable frente a su furgoneta, tomando su café solo. Observaba a los cisnes deslizarse lentamente por el agua, como si el tiempo se hubiera ralentizado para acompañarla en su soledad. Tenía 58 años, y nunca, en las 3 décadas que pasó salvando vidas en hospitales parisinos, se había imaginado terminar su vida sin un techo digno, sin paredes, sin chimenea, sin jardín. Su pequeña casa en Borgoña, que había empezado a pagar discretamente, había sido vendida. Una sola decisión, un solo acto de humanidad hacia un desconocido moribundo, le había costado su carrera, su estabilidad, su reputación. Pero allí, junto al lago, la gente no hacía preguntas. Y poco a poco simplemente la llamaban Elodie, la cuidadora. Excursionistas con esguinces de tobillo, niños picados por avispas, jubilados confundidos por sus pastillas. Todos conocían la furgoneta azul cielo, aparcada junto al viejo roble. «Hola, Elodie», llamó Martin, un viejo pescador de voz grave, colgando su caña de pescar al hombro. «Hola, Martin, ¿crees que pican hoy?», respondió ella, levantando su taza a modo de saludo. «Hace un tiempo perfecto», respondió. Luego la miró con picardía. «¿Y mi presión arterial? Perfecta desde que me aconsejaste cambiar mi medicación. Sigues siendo la mejor enfermera que hemos tenido aquí». Sonrió amablemente, pero negó con la cabeza. «Ex-enfermera, Martin, ya no es lo mismo». Incluso sin uniformes, hospitales ni turnos interminables, la gente seguía buscándola, como si supieran que su corazón seguía latiendo por ayudar, aunque ahora latiera bajo un suéter de lana desgastado. De repente, un vehículo oscuro se acercó, rompiendo el silencio de la mañana. Un todoterreno con el logotipo del municipio de Tailloirs-Montmin aparcó a pocos metros de la furgoneta. Un hombre con una camisa oficial, con la insignia del Departamento de Urbanismo de Alta Saboya, se bajó. A su lado, un gendarme observaba la escena con la mirada perdida. Elodie sintió una sensación de aprensión. «¿Señora Warren?», preguntó el hombre mirando una tableta. Se levantó lentamente. «Sí, soy yo. Soy Dennis Horvat, de la Dirección de Planificación. Necesitamos hablar con usted». 20 minutos después, Elodie estaba de vuelta en su camioneta. Estaba sentada, temblando, con las manos aferradas a un documento oficial que parecía una carta de renuncia. Notificación de renuncia dentro de 48 horas. Prohibido estacionar durante la noche. Cualquier infracción resultaría en una multa y la incautación inmediata del vehículo. «Disculpe, señora Warren», murmuró Horvat, visiblemente avergonzado. El proyecto de revitalización del paseo marítimo se aprobó el mes pasado. Están entrando en vigor nuevas regulaciones y lleva aquí demasiado tiempo. Su mirada se detuvo brevemente en las fotos de la pared de la camioneta. Una joven Elodie de uniforme, un diploma amarillento, un dibujo infantil que decía «Gracias, enfermera». Pero esa mirada no fue suficiente para interrumpir la rutina diaria de la administración. «Lleva aquí mucho más tiempo del que la mayoría cree», dijo Horvat, evitando su mirada. «Y hasta ahora hemos hecho la vista gorda, porque todos aquí saben que es una buena persona, pero el trabajo empieza la semana que viene». Elodie asintió levemente. Su formación como enfermera la inspiró instintivamente. Mantener la calma en las crisis, mantener la serenidad. «Lo entiendo», murmuró. «Encontraré una solución».
Pero ¿qué solución? Los refugios de emergencia en la zona de Annecy llevaban meses llenos. El único campamento abierto todo el año con precios asequibles estaba a más de 80 kilómetros, cerca de Chambéry, demasiado lejos de la pequeña farmacia donde trabajaba a tiempo parcial. Su trabajo de cajera, con un salario mínimo, apenas le alcanzaba para llenar el depósito de la furgoneta y guardar queso, unos huevos y un cartón de leche en su pequeña nevera. Su escasa pensión no le alcanzaba ni para una habitación de servicio en el casco antiguo de Annecy, donde los alquileres se habían disparado en los últimos años. Elodie suspiró y empezó a recoger lentamente sus pocas pertenencias: ropa bien doblada, libros de medicina que no podía tirar, un botiquín de primeros auxilios siempre a mano. Su mirada se posó en un pequeño marco de fotos encajado entre la almohada y la pared de la furgoneta. Era la única foto que aún conservaba de sus padres, tomada en su jardín en Normandía hacía años. Ambos habían fallecido hacía tiempo. Los observó un instante, acariciando la ventana con sus dedos temblorosos. ¿Qué habrían pensado hoy de su hija? Ella, la mujer trabajadora que había dedicado toda su vida a cuidar a los demás, y ahora la habían desalojado de un aparcamiento. Ni siquiera de una casa, de un aparcamiento. Pero no se arrepentía de nada, ni por un segundo, no después de lo que había sucedido 5 años atrás. Era su última noche en el Hospital Saint-Joseph de Lyon. Tras 30 años en urgencias, su cuerpo estaba cansado. Las muchas horas de pie le habían dejado varices en las piernas, le dolía la espalda cada vez que se agachaba, y sus manos, aunque aún precisas, llevaban las marcas de miles de cuidados repetidos incansablemente. Sus compañeros habían decorado la sala de descanso con globos, y una tarta de manzana, su postre favorito, la esperaba en la nevera. La fiesta de despedida estaba programada para esa mañana temprano, pero nada salió como estaba previsto. 20 minutos antes de que terminara su último turno, un joven de tan solo 20 años se desplomó justo en la entrada de urgencias. Elodie, mirando por el ventanal, corrió inmediatamente hacia él. «¡Una camilla! ¡Rápido!», le gritó al guardia, que ya estaba de rodillas intentando tomarle el pulso. El resto de las acciones fueron automáticas, pero todo sucedió demasiado rápido, sin identificación, sin tarjeta de la seguridad social, sin número de emergencia. Las pruebas revelaron una cardiopatía rara que requería intervención inmediata. «Necesitamos estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Edouard Herriot», dijo el director médico, refiriéndose al hospital público local a más de 40 minutos de distancia. Elodie se quedó paralizada al oír los resultados. «No sobrevivirá al traslado. Tenemos que actuar aquí. Ahora», el director negó con la cabeza. «Lo siento, enfermera Warren. Sin seguro, no podemos cubrir ningún gasto. Las políticas del centro son claras». Entonces Elodie miró el rostro del joven, pálido bajo la luz brillante. Tenía los ojos cerrados. Alguien, en algún lugar, lo amaba. Quizás era hijo único, un hermano, un prometido. Era alguien para alguien. Quizás incluso lo era todo para ella. Sin pensarlo 2 veces, cogió la chequera, con las manos firmes a pesar de la urgencia. «Yo cubriré los gastos, no importa la cantidad. Sálvenlo». El director médico la miró conmocionado mientras la sala se congelaba. «Esto es una locura. Podría costar cientos de miles de euros», susurró el director administrativo con incredulidad. Elodie no se movió. Tomó un bolígrafo y abrió la chequera por la primera página. «Tengo mis ahorros para la jubilación. Y tengo el capital de mi casa. Puedo pedir una hipoteca, cueste lo que cueste. Simplemente hagan lo que sea necesario para salvarlo». Y lo operaron. La operación fue un éxito. 2 días después, el joven abrió los ojos, pálido pero con vida. Elodie, aliviada pero agotada, fue a su habitación en cuanto se estabilizó, pero solo encontró una cama vacía. Ignoró las recomendaciones médicas, explicó una enfermera de la sala. Ni siquiera dejó una dirección de facturación, ni una palabra, ni un agradecimiento, ni siquiera un nombre en el formulario. Elodie, sin embargo, nunca se arrepintió de su decisión, incluso cuando las consecuencias financieras la golpearon como una tormenta.
La casa en Borgoña, casi pagada después de tantos años, estaba en venta, pero el mercado inmobiliario se había desplomado. Facturas médicas, honorarios legales, intereses, todo se había acumulado. Había vaciado sus cuentas, había pedido una segunda hipoteca, y aún así había perdido su casa. Fue la furgoneta, un viejo Citroën que ella misma había reconvertido, la que se había convertido en su último refugio. Había sobrevivido así durante 2 años, pero ahora incluso este humilde refugio le había sido arrebatado. Esa noche, aparcó la furgoneta detrás de la farmacia donde trabajaba 3 días a la semana. El comprensivo director de la sucursal le había permitido pasar la noche en el aparcamiento. «Pero esto es solo una solución temporal, Elodie», murmuró, avergonzado. «El director regional viene la semana que viene, y la política de la empresa es muy clara. No se permite aparcar durante la noche». «Solo necesito unos días», había dicho. Pero en realidad no tenía ni idea de qué hacer. La noche había sido agitada. El ruido de las entregas, los motores fríos, las farolas proyectando su resplandor sobre la furgoneta. Había dormido a ratos, con el corazón adolorido por la preocupación. Al amanecer se obligó a levantarse. Se lavó la cara en el pequeño lavabo empotrado, se puso su chaleco de trabajo, guardó su placa en el bolsillo y caminó lentamente hacia la puerta de la farmacia. «¿Mala noche?», preguntó Tina, la joven técnica, al verla. Elodie forzó una sonrisa. «Es un sitio nuevo. Cuesta acostumbrarse». La mañana pasó volando. Pacientes, recetas que revisar, estantes que reponer. Durante su hora de almuerzo, Elodie se sentó en la pequeña sala de descanso. Revisó los anuncios inmobiliarios en su teléfono, todos sin cobertura, y comprobó la disponibilidad de los centros de atención de urgencias locales, todos llenos. Había un televisor encendido al fondo de la sala. El volumen estaba tan bajo que Elodie no le prestó atención al principio, hasta que Tina lo subió. «Oye, Elodie, ¿no es ese el Hospital Saint-Joseph donde trabajabas?». Elodie levantó la vista. La pantalla mostraba la conocida fachada del Hospital Lyon. Parecía que se celebraba una rueda de prensa en las escaleras del edificio. Un joven, elegantemente vestido, de unos 30 años, estaba de pie frente a un atril adornado con el logotipo del hospital. «Es un honor volver a San José como director ejecutivo», dijo. Elodie abrió mucho los ojos. Se le cortó la respiración. Era él. «Este hospital me salvó la vida hace 5 años», explicó el hombre al micrófono con la voz llena de emoción. Estaba indefenso, solo y padecía una afección cardíaca que desconocía. Elodie se sentó en la estrecha sala de descanso de la farmacia y levantó lentamente su sándwich a medio comer. Pero su mano flotaba en el aire. Algo en los rasgos del hombre le resultaba familiar. ¿Pero qué? ¿Dónde lo había visto? «Desde ese día», continuó, «fundé Horizon Santé con una única misión: garantizar que nadie se vea privado de atención vital por limitaciones económicas». Hizo una pausa y miró a la multitud silenciosa que lo esperaba. «Hoy anuncio que el Hospital Saint-Joseph se convertirá en el centro insignia de nuestra red. Juntos lanzaremos la iniciativa de acceso a la atención sanitaria con una donación inicial de 50 millones de euros». Los aplausos resonaron en la pantalla. La cámara enfocó su rostro, y entonces Elodie contuvo la respiración. Sus ojos, esos ojos que nunca había olvidado, aterrorizados, inconscientes, luego brevemente agradecida, antes de que desapareciera de su vida sin dejar rastro. Susurró casi sin palabras. «¿Es él? ¿Quién? ¿Quién?», preguntó Tina con la boca llena. «Es el joven al que ayudé, por el que lo perdí todo». Los ojos de Tina se abrieron de par en par. «Espera, ¿te refieres a ese multimillonario? ¿Es por eso que vives en una furgoneta?». Elodie asintió lentamente, con la mirada fija en la pantalla. El hombre volvió a hablar. «Hablando en serio, hay alguien a quien he estado buscando durante años. Una enfermera que trabajó allí la última noche antes de jubilarme. Fue ella quien me encontró inconsciente fuera de urgencias. Y cuando la farmacia dudó en atenderme,
porque no tenía seguro médico. Esta mujer se ofreció a cubrir los gastos con sus propios ahorros. Hizo una pausa. Su voz se quebró ligeramente. Nunca pude agradecerle como es debido. Solo sé su nombre, Eleanor Warren, y se lo debo todo. El sándwich de Elodie se le resbaló de las manos y cayó al suelo. En la pantalla, Adam Reeves, su nuevo nombre, continuó. Si alguien conoce a Eleanor Warren, por favor, contacte con Horizon Santé inmediatamente. Tengo una deuda con ella. Hubo un alboroto en la farmacia. Tina gritó y se levantó de un salto, agarrando el brazo de Elodie. «¡Eres tú! ¡Te busca, Elodie! ¡Te busca!» Pero Elodie permaneció inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con tanta fuerza que ahogaba todos los sonidos a su alrededor. 5 años de lucha, 5 años preguntándose si ese sacrificio valía algo. Y ahora alguien no solo lo recordaba, sino que se sentía en deuda con él. «Yo no sé qué hacer», balbuceó. «¿Debería llamarlo?», gritó Tina, señalando la pantalla con el número de emergencia. Pero antes de que Elodie pudiera responder, el gerente de la farmacia apareció en la puerta de la sala de descanso. «Elodie, alguien pregunta por ti». Sorprendida, con las piernas temblando de repente, Elodie se levantó lentamente y siguió al gerente hasta la entrada de la tienda. Allí, entre los pasillos de consultorios dentales y clientes anónimos, se encontraba un hombre alto y bien vestido, algo incómodo en el ambiente austero. Sostenía un ramo de peonías blancas. Levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. «¿Sarah Warren?», preguntó con suavidad y sinceridad. «Llevo 5 años buscándola». Entre los estantes de productos para el hogar y medicamentos de autoservicio, una mujer elegantemente vestida sostenía una tableta frente a ella. «¿Sarah Warren?», dijo con una sonrisa profesional. «Soy Jennifer Oak, asistente personal del señor Adam Reeves, director ejecutivo de Horizon Santé. El señor Reeves quisiera hablar con usted, si me lo permite». Elodie parpadeó confundida. «Pero, ¿cómo me encontró tan rápido?». Jennifer sonrió con reservada amabilidad. «El señor Reeves te ha estado buscando durante años. Envió investigadores a seguir todas las pistas. Para cuando supimos que podrías estar en la zona de Annecy, ya estábamos en camino. Y resulta que un transeúnte había llamado al 911 hacía unos minutos». Elodie se giró hacia Tina. Tina levantó el teléfono tímidamente, con un poco de culpa. «Lo llamé mientras veíamos la tele», admitió encogiéndose de hombros. «Lo ayudaste. Ahora deja que él te ayude a ti». El resto del día pasó volando. Jennifer hizo todos los arreglos necesarios. El gerente de la farmacia, con un entusiasmo inusual, le dio la tarde libre. «Quiere verte en persona», explicó Jennifer. «Está terminando unas reuniones en Ginebra hoy, pero está disponible mañana por la mañana. ¿Te vendrían bien las 9:30 m? Él puede ir a donde quieras». Elodie pensó inmediatamente en su camioneta, estacionada detrás de la farmacia, con la orden de desalojo aún escondida bajo el limpiaparabrisas. Apretó los dientes. «La casa de té de la rue principal es el lugar perfecto», respondió, intentando disimular el temblor en su voz. Esa noche apenas durmió. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué le diría? ¿Qué se le podía decir a alguien cuya vida se había salvado a costa de la propia? ¿Qué significaba esa deuda que debía saldar? Y, ¿de verdad quería que se la pagaran? Nunca había actuado por dinero, nunca por gratitud. Temprano por la mañana, Elodie se despertó, se lavó con esmero y se puso sus mejores galas. Una blusa azul marino, pulcramente planchada y una sencilla falda gris. Elegante, dignificada. Llegó a la casa de té 15 minutos antes. Se sentó junto al ventanal. Él pidió un té negro y observó cómo la ciudad despertaba sobre ellos. Exactamente a las 9, un movimiento en el ventanal llamó la atención de todos. Un Rolls-Royce Ghost azul oscuro se detuvo frente a la casa de té en un silencio casi inquietante. En un pueblo pequeño como Talluares, un coche así parecía más de película que real. Los peatones redujeron la velocidad y se detuvieron. Algunos sacaron sus teléfonos móviles.
El conductor salió y abrió la puerta trasera. Adam Reeves salió. Era más alto que en sus entrevistas. Su traje a medida destilaba lujo sin ser ostentoso. Irradiaba discreta elegancia y delicada dignidad. Al girar hacia la entrada de la cafetería, su mirada se encontró con la de Elodie a través de la ventana. Se detuvo. Un reconocimiento inmediato y profundo cruzó su rostro. Con seguridad, continuó sus pasos. Sonó la campana sobre la puerta. Un tenso silencio se apoderó del salón de té. Adam caminó directamente hacia ella sin darse la vuelta. «Señora Warren», dijo con la voz un poco ronca, «la he estado buscando durante tanto tiempo». Elodie se levantó lentamente, sin saber qué hacer. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Buscó las palabras, pero no le salían. Adán la miró como se mira a alguien irreal, casi un santo. Entonces susurró, «Me salvaste la vida y he venido a devolverte la tuya». Elodie no estaba segura de qué protocolo era el adecuado en semejante situación. ¿Debería levantarse, estrecharle la mano, besarlo en la mejilla como se haría en Francia? Pero Adán interrumpió su vacilación. «Señora Warren, se ve bien», dijo en voz baja, con la voz un poco ronca. Él sonrió. «Gracias». Señaló la silla frente a ella. «¿Puedo?» Ella asintió. Él se sentó lentamente, como si el simple gesto tuviera un significado simbólico. A su alrededor, la normalidad volvió gradualmente al salón de té. El tintineo de las cucharas en las tazas, las conversaciones se reanudaron en voz baja. Pero las miradas curiosas continuaron. Un hombre adinerado en un Rolls Royce estaba sentado frente a una mujer modesta y visiblemente agitada. Había algo romántico en la escena que los clientes no se atrevían a interrumpir. «No sé ni por dónde empezar», dijo Adam, rechazando cortésmente el café que le ofrecía la camarera. «Hace 5 años yo era una don nadie, una estudiante fracasada con un trabajo sin futuro, sin seguro médico y claramente una bomba de relojería en el pecho». Elodie asintió suavemente. «Recuerdo, el cardiólogo dijo que fue un milagro que llegaras con vida al hospital». Adam negó con la cabeza. «El verdadero milagro fuiste tú. Estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Pero antes de que te fueras, una enfermera me contó lo que habías hecho, que habías ofrecido tus ahorros de jubilación para tratarme, porque la administración se negó a operar sin una garantía financiera». Elodie bajó la mirada hacia su taza de té. «Fue lo correcto». «Lo cambió todo», respondió Adam en voz baja. «Una vez que me recuperé, me prometí hacer algo con la vida que me devolviste. Tenía algunas habilidades de programación. Desarrollé una aplicación para ayudar a los pacientes con los reembolsos. Funcionó. Luego, un proyecto llevó a otro y fundé Horizon Santé». Elodie lo miró con orgullo silencioso. «Vi tu anuncio ayer. ¡Felicidades!». Adam se inclinó ligeramente hacia adelante. «El Hospital St. Joseph fue la primera compra que quise, por razones obvias, pero tenía una deuda que saldar primero». Hizo una pausa. «La señora Warren, la enfermera que me contó sobre tu sacrificio, también me dijo que pronto te jubilarás. No fue hasta que intenté contactarla que supe cuánto te costó mi tratamiento». Elodie sintió que se sonrojaba. «No fue tu culpa». «No, pero es mi responsabilidad». Continuó con la mirada fija en ella. «Intentamos encontrarte, pero vendiste tu casa, no tienes dirección, desapareció. El mes pasado recibimos el aviso de que estabas en Talloires». Elodie sonrió con tristeza. «Bueno, me encontraste». El rostro de Adam se ensombreció ligeramente. «Jennifer me contó sobre tu situación actual. La camioneta, la orden de desalojo». La vergüenza la invadió. Bajó la mirada. «Estaré bien». Adam negó con la cabeza lentamente. Su voz, suave pero firme. «Me salvaste la vida, y te costó la tuya. Me gustaría devolverte el favor, si no te importa». Sacó un sobre grueso y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa, entre ellos. «Aquí tienes algunas cosas. Primero un cheque. Un reembolso completo de tu pago anterior, con intereses. Luego,
Una oferta de trabajo. Elodie levantó la vista lentamente. Adam continuó, con la voz llena de profundo respeto. Estamos lanzando la iniciativa de acceso a la salud y buscamos un líder en defensa del paciente. Has sido enfermero, Saira E. Has experimentado la injusticia del sistema. Estás excepcionalmente cualificado para liderar esta misión. Has vivido la precaria situación de la atención médica. Continuó Adam con voz tranquila pero decidida. Eso te hace excepcionalmente cualificada para este puesto. Elodie se quedó mirando el sobre sin palabras. No se atrevió a tocarlo ni a mirarlo. No estaba acostumbrada a recibir nada. Siempre había sido ella quien daba. Y tercero, añadió Adam, sacando un segundo documento, ya que el asunto de la vivienda parece urgente, aquí está la escritura de una pequeña casa propiedad de Horizon, justo en el lago, aquí en Taluares. Nada del otro mundo, pero es un hogar de verdad. Es tuya. Aceptes el puesto o no. Elodie negó con la cabeza, casi presa del pánico. Yo no puedo aceptar nada de esto. Adam la miró directamente a los ojos. Hace 5 años, yo tampoco podía aceptar que alguien sacrificara su propio futuro para salvar el mío. Y sin embargo, lo hiciste. Una leve sonrisa iluminó sus rasgos cansados pero sinceros. A veces, señora Warren, necesitamos que otros nos ayuden, igual que nosotros los ayudamos. Antes de que Elodie pudiera responder, la puerta del salón de té se abrió de nuevo. Jennifer entró con varias carpetas. Disculpe la interrupción, le dijo a Adam. La junta del hospital de la Rive ha adelantado la reunión 30 minutos. Adam asintió y se volvió hacia Elodie por última vez. Tengo que irme, pero por favor, piense en esto, en el panorama general. Se quedó allí, dudando, como si no quisiera irse sin decir lo que debía decir. Decida lo que decida. Quiero que sepa que lo que hizo esa noche, esa compasión por un desconocido, no solo salvó una vida, cambió mi perspectiva del mundo. Sin esperar respuesta, se fue, dejando una atmósfera suspendida a su paso. El Rolls Royce se alejó lentamente, en un silencio tan elegante como su llegada. Elodie permaneció inmóvil, con el sobre intacto ante ella. El dueño del café se acercó y le rellenó el té sin que se lo pidiera. ¿Un amigo tuyo?, preguntó, echando un vistazo al coche que desaparecía por la esquina. Elodie tardó unos segundos en responder. Luego, con la mirada perdida, susurró. Alguien a quien ayudé hace mucho tiempo. El dueño rió suavemente. Bueno, parece recordarlo. Eso es raro hoy en día. Finalmente, Elodie tomó el sobre. Lentamente, recorrió los bordes con la mano, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Dentro estaba todo lo que Adam había escrito. Un cheque cuyo tamaño la dejó sin aliento. Una oferta de trabajo con un salario que jamás imaginó. Y una escritura. Una posada junto al lago. Un lugar extrañamente similar al que una vez había soñado. Pero no fue el dinero, ni la casa, ni el contrato lo que la hizo llorar. Era una carta escrita a mano con membrete de Horizon Sante. Señora Warren, hay deudas que nunca se pueden pagar del todo. Tu compasión me dio una segunda vida. Te estaré eternamente agradecido. Adam, las lágrimas de Elodie fluyeron abundantemente. No de pena, sino de gratitud, por ser vista, por ser encontrada, por finalmente ser comprendida. Sin esperar nada a cambio, a costa de un inmenso sacrificio personal, me has mostrado el verdadero valor de la vida humana. Sean cuales sean tus decisiones, debes saber que tu gesto no fue en vano. La vida que salvaste de esa noche ahora está dedicada por completo a dar a otros la misma oportunidad que me diste a mí, con eterna gratitud. Adam, 3 meses después. Elodie estaba en las escaleras de su nuevo hogar, con una taza de té caliente en la mano, contemplando el amanecer sobre el lago de Annecy. El agua brillaba apaciblemente, como si el mundo entero volviera a respirar al unísono con ella. Su vieja furgoneta Citroën seguía aparcada en la entrada. Completamente renovada y repintada de un azul suave, ahora la usaba para escapadas de fin de semana a la montaña. Ya no era su residencia permanente.
Desde que aceptó el puesto de directora de defensa del paciente en la iniciativa de acceso a la atención médica, sus días volvieron a estar llenos de significado. Sus experiencias, como enfermera y víctima de las fallas del sistema, la convirtieron en una persona excepcional, una voz indispensable. Gracias al programa, decenas de familias ya habían escapado a su destino. Cada caso tratado era una victoria silenciosa para ella. Para ella, cada cita, un recordatorio de que finalmente estaba donde pertenecía. De repente, su mirada se posó en un destello azul oscuro en el paseo marítimo. El Rolls-Royce Phantom. Adán. Siempre pasaba por allí cuando venía a la zona para las reuniones de la junta directiva del hospital. Siempre traía 2 cafés, uno solo fuerte para él y un latte para ella, además de actualizaciones sobre sus proyectos conjuntos. El coche entró lentamente en la entrada. El motor se apagó en un silencio aterciopelado. La puerta se abrió. Adán salió, sonriendo, con 2 tazas en la mano y un maletín bajo el brazo. Elodie bajó los pocos escalones para saludarlo, con el corazón ligero. Recordó algo que su madre siempre le había dicho: la amabilidad siempre te devuelve al punto de partida. A veces simplemente toma el camino más hermoso. Y a veces, pensó Elodie con una sonrisa, llega en un Rolls Royce, cuando menos te lo esperas. ¿Te gustó esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal para descubrir más historias inspiradoras. Y ahora, no te pierdas el próximo video. Podría cambiarte el día. Nos vemos pronto en Chilger.